Hola mis estimados estudiantes, saludo de paz y bien. Espero que hayan recibido toda la información que a diario les hemos estado compartiendo para poder desarrollar de mejor manera estos procesos. Para el día de hoy vamos a empezar con un ciclo de pequeños videos para poder desarrollar la temática asociada a tabla periódica. Hoy específicamente vamos a trabajar la estructura de la tabla periódica y cómo se relaciona con la distribución electrónica de los elementos químicos. Para poder hacerlo, vamos a compartir con ustedes algunos conceptos sobre la estructura de la tabla periódica. Veamos inicialmente de qué se trata. Recuerden que la tabla periódica se divide básicamente en tres grandes clasificaciones. Digamos que la primera de ellas son los grupos, también tenemos los periodos, y de acuerdo con la zona en la cual se encuentre el elemento asociado a su distribución electrónica, pues van a estar las zonas S, D, P, D. Ya las veremos con mayor detalle más adelante. En primera instancia entonces tenemos los grupos. Recuerden que los grupos son las columnas verticales que se encuentran demarcadas, ya sea de acuerdo con la antigua nomenclatura, con grupos, números romanos y una letra mayúscula que podría bien ser A o pudiera ser B, dependiendo si el elemento es un elemento representativo o si es un elemento de transición. Los elementos que están en la zona F de la tabla periódica, que son estos que nos encontramos aquí abajo, pues no tienen grupo y entonces por eso no se designan con ninguna de estas nomenclaturas que están acá. En la nomenclatura moderna vemos que la tabla periódica se encuentra organizada con números arábicos que van desde el 1 hasta el número 18. En la tabla periódica también encontramos las filas horizontales que indican pues los niveles de energía. Para el caso de los grupos, lo que indican son los electrones que se encuentran en ese último nivel de energía. Ya vamos a estar estudiando eso más adelante. En los periodos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, estas cositas que aquí aparecen se llaman filas horizontales. Tenemos a todos los elementos de la tabla periódica clasificados de acuerdo con los niveles de energía que poseen. De esta manera, si vemos elementos como el hidrógeno, pues fácilmente por su ubicación en la tabla periódica vamos a deducir que tiene un nivel de energía. Su configuración electrónica es 1s2. Si analizamos por otra parte al litio, pues nos daremos cuenta que tiene dos niveles de energía. Aquí subrayado en nuestro esquema vemos el periodo 4, del cual hacen parte el potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, hierro, cobre, níquel, el zinc, el bromo y el criptón. Ellos todos tienen 4 niveles de energía. ¿En qué se diferencia? En el número de electrones que tienen en ese último nivel de energía. Por ejemplo, el criptón, como tiene 8 electrones en su último nivel de energía, pues estará en el grupo 8A. Sin embargo, el potasio, a pesar de tener 4 niveles de energía, como el criptón, él no tiene 8 electrones, sino un electrón en su último nivel de energía. Por eso estará ubicado en el grupo 1A de la tabla periódica. Como su distribución electrónica termina en S, pues entonces será un elemento representativo, y los elementos representativos, ya lo decíamos al rato, se representan con una letra al lado del número romano, que es la letra A. Al igual que en la tabla periódica que nosotros estamos manejando, vemos que se encuentran unas zonas. Por ejemplo, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A y 2A pertenecen a la zona o bloque S, porque sus distribuciones electrónicas terminan obviamente en un subnivel S. El bloque D, que tenemos todos los metales de transición, todos los átomos que aquí se encuentran terminan su distribución electrónica en D. Por acá tenemos elementos ya los no metales y algunos metales que terminan en un bloque P, es decir, su distribución electrónica siempre terminará en P. Y más abajo tenemos el bloque F, que son aquellos elementos que son menos conocidos, pero igualmente importantes, que se estarían ubicando aquí. Ellos no tienen grupo, pero sí tienen periodo, porque aquí tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Si ustedes lo analizan, entonces son básicamente continuación de esos periodos que están ahí. Veámoslos de otra manera.
Si observamos con atención, vemos, por ejemplo, que cada uno de los grupos de la tabla periódica constituyen unas especies de familia. Para el caso de los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, pues tenemos los metales alcalinos. En el 2A, los metales alcalinotérreos. Todo esto está relacionado con las propiedades químicas de los elementos que forman parte de este periodo. Aquí estaríamos hablando de metales. Para acá ya tendríamos elementos que son no metales. Por ejemplo, en el grupo 8A están los gases nobles, cuya distribución electrónica los hace poco reactivos al tener 8 electrones en su último nivel de energía. En el grupo 7A se llaman halógenos y así sucesivamente. Cada uno de los elementos que están en la tabla periódica pertenecen a una familia o grupo, la cual le dará unas propiedades muy particulares y que de pronto pues eso se dará a entender aquí. Por ejemplo, la familia del hierro, la familia del níquel, la familia del cobre, que son pues metales que muy comunes en nuestra región y que nosotros pues de hecho ya los conocemos. Haciendo un resumen general, si nosotros observamos muy atentamente, nos vamos a dar cuenta pues que la tabla periódica se encuentra dividida en 4 partes principales o 4 bloques. ¿Cuáles son esos bloques? S, porque la distribución electrónica termina en el subnivel S, ya sería S1 si pertenece al grupo 1A, S2 si pertenece al grupo 2A. También podría ser S2P1, entonces será 3A, porque aquí para los elementos que terminan en configuración electrónica S2P1 hay que sumar esos 2 datos y nos daría 3. Entonces al terminar en P nos daría 3. Entonces sería 3A, aquí sería 2 más 2 sería 4, entonces sería 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Es la distribución electrónica de aquellos elementos. Aquí está el nivel de energía, su nivel S2, nivel de energía que debe ser igual a este, su nivel P, y aquí sumaríamos el número de electrones en la distribución electrónica, que en este caso sería el último. Todos los que están aquí tienen 5, entonces estaríamos sumando 5 más 2 que ya tienen aquí serían 7, es decir, todos los elementos que están aquí tienen 7 electrones en su último nivel de energía. Acá por su parte debemos sumar todos los átomos que pertenecen al grupo NS2. En este caso tendríamos por ejemplo 2S2, habría que sumar este 2 más los elementos que tenga, los átomos que tenga en el subnivel D. Allá les dejé una grafiquita muy importante, muy bonita, en la cual se puede apreciar mejor, y ya saben que por ejemplo 2 más 2 pues nos daría 4, entonces en este caso sería grupo 4B, porque estos son los elementos de transición. Acá son los que terminan en A, estarían en morado aquí. Por otra parte, si nosotros hacemos un resumen y miramos en este esquema muy gráfico, ya sabríamos que la tabla periódica definitivamente es un esquema muy gráfico que está organizado de 2 maneras. Tendremos las filas y tendremos filas que son horizontales y tendremos algunas columnas que son verticales, las cuales se llamarán, por ejemplo, grupos. Nosotros hablamos también de las zonas, podríamos añadirlo acá. Recuerden que las filas que son horizontales, pues simplemente nosotros tenemos que llamarla periodos, y que ellos se designan con números arábicos que van del 1 al 7. Entre los grupos y familias tenemos elementos representativos que se representan con la letra A, pero también los tenemos de transición que se representan con la letra B, y así sucesivamente. La tabla periódica ordena y clasifica a los elementos según su número atómico. Recuerden que están organizados en orden creciente de su número atómico, y de ahí derivan unas propiedades tanto físicas como químicas que nos permiten organizarlos en grupos y periodos de elementos que tienen propiedades que se parecen mucho. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? De la distribución electrónica. Ya ustedes conocen lo de la distribución electrónica, pero hagamos un pequeño repaso en el cual nosotros, si tenemos una distribución electrónica, vamos a ver que, por ejemplo, cuando una distribución electrónica termina en 3S1,
este numerito grande que está aquí nos dice el nivel, y el nivel nos dice el periodo. Entonces, como el último nivel de energía asignado en este caso sería el 3, pues estaría en el periodo 3. Sin embargo, los electrones de la última capa de energía, que en este caso serían uno solo, entonces el átomo estaría en el grupo 1A de la tabla periódica. Y como la distribución termina en un subnivel S, es una familia representativa, se debe escribir con A, y pertenecen al bloque S o zona S de la tabla periódica. Listo. Entonces, resumiendo, tendríamos que un átomo como el sodio, número atómico 11, porque 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 1, 11. Entonces tendríamos que estar ubicado en el periodo 3, grupo 1, y ese 1 se acompaña con una A, porque es representativo. Ya sabemos que la distribución electrónica termina en S, y así podemos hacer para todos los grupos, salvo algunas pequeñas diferencias en las reglas que ya en la guía se les explicaron. Por otra parte, en la organización de la tabla periódica nos permite observar a nosotros claramente unas propiedades que se repiten, como su nombre lo indica, periódicamente. Para hablar el día de hoy, tenemos el radio atómico, la electronegatividad y la afinidad electrónica. El radio atómico, como su nombre lo indica, designa el tamaño de un átomo. Por ejemplo, si yo tengo un átomo y en la tabla periódica está muy hacia la izquierda y muy hacia abajo, será un átomo que tiene muchos niveles de energía y dentro de su mismo periodo pues tendrá pocos electrones con respecto a sus compañeros del mismo periodo, lo que hará que sea un átomo muy grande. Entre más niveles de energía tenga en un mismo grupo, entonces su tamaño será mayor, y entre menos electrones tenga y menos protones que atraigan la nube electrónica hacia el núcleo, pues entonces el átomo será más grande. Por eso los que están ubicados muy hacia la izquierda y muy hacia abajo son átomos muy grandes, pero los que están muy hacia arriba y muy hacia la derecha son átomos más pequeños. En cuanto a la electronegatividad, podemos decir que es la capacidad que tiene un átomo para atraer y retener electrones cuando forman un enlace. Entre más arriba esté el átomo y más a la derecha, más electronegatividad va a tener. ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, dentro de un mismo periodo, esos átomos tendrán más protones en su núcleo, y si tienen más protones, pues tendrán mayor capacidad o mayor fuerza de atracción para atraer, arrancar y retener electrones cuando se forme un enlace. Cuando están dentro de un mismo grupo o un periodo, vamos a poner, si subimos en los periodos, serían átomos que tienen menos niveles de energía, y al tener menos niveles de energía, los electrones de la última capa, los electrones de valencia, estarían más cerca del núcleo, más cerca de los protones, por lo tanto se pueden atraer con mayor fuerza y se quedarían más pegados a ese átomo, cosa que no sucede con átomos que están muy hacia la izquierda y muy hacia abajo, que tendrían muchos niveles de energía, y al tener muchos niveles de energía, entonces les sería más difícil retener esos electrones y sostenerlos al formar un enlace. Prácticamente estos átomos de acá se les llama dadores de electrones, porque ellos son muy fáciles para donarlos, para dejárselos arrancar. Por último, la afinidad. Recuerden que afinidad es compatibilidad. Afinidad significa qué tan compatible soy yo con algo. Cuando algo es afín con los electrones es porque le gustan los electrones, y los átomos que están muy hacia acá tienen alta electronegatividad, por lo tanto arrancan electrones, y al ellos arrancar electrones, eso significa que son muy felices teniendo electrones adheridos a ellos, es decir, son muy afines con los electrones, y la afinidad electrónica entonces aumenta como la electronegatividad de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, porque serán átomos muy electronegativos, que les permitirá pues tener más fuerza para atraer los electrones y por lo tanto retenerlos. Los átomos con mayor afinidad electrónica, por ejemplo el flúor, el azufre, el oxígeno, son átomos que les gusta mucho atraer y retener electrones al formar enlaces. Ya lo veremos más adelante. Veamos aquí un gráfico que nos muestra de mejor manera el tamaño atómico. Miren cómo varía: 0,5, 0,8. Dentro del mismo periodo
vemos que los que están más hacia la izquierda tienen mayor tamaño, pues porque su número de protones y electrones es menor, o sea que la fuerza para atraerlos y retenerlos cerca del núcleo pues es menor. Entonces estos electrones van a divagar un poquito más lejos en la nube electrónica. Si vemos el segundo periodo, se observan con mayor claridad 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1.4, 2.1. Es decir, que átomos que están muy hacia la izquierda, por ejemplo este que tiene número atómico 3, este que tiene número atómico 11, miren cómo por ejemplo sodio tiene un tamaño más grande con relación a su elemento más cercano, pero dentro del mismo periodo, lo que quiere decir que al él estar más a la izquierda y más hacia abajo que los que hemos analizado, pues tiene mayor tamaño atómico. Una porque tiene más niveles de energía y la otra porque al tener menos protones y menos electrones, la fuerza para atraerlos y retenerlos hace que la nube electrónica sea pues más grande, porque se van más lejos. Es como, asúmanlo como un imán. Si hay menos fuerza para atraer a los electrones, que si fueran por ejemplo magnéticos, pues esos electrones se van a poder ir más lejos que los que tienen menos capas de energía. Entonces eso es el radio atómico, y recuerden que el radio atómico designa el tamaño de un átomo. Por otra parte, tenemos un esquema que nos permite analizar el ejercicio para esta sesión de desarrollo de habilidades de pensamiento. Si nosotros observamos, lo que tenemos en este gráfico es igual a lo que tenemos en este gráfico, solamente que está representado de una manera más esquemática. Nosotros aquí, sin temor a equivocarnos, podríamos analizar si tenemos aquí número atómico, es decir, yo tengo números atómicos muy pequeños y voy aumentando. ¿Qué pasa a medida que aumenta el número atómico de un elemento? Pues pasan muchas cosas, porque vemos que la gráfica está en zigzag, pero más o menos a nivel general vemos que a medida que un átomo aumenta su número atómico, pues su tamaño pudiera ser muy diferente. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo aquí? Veamos que tenemos el radio o el tamaño atómico. Comparemos a helio con respecto a litio. Miren cómo helio tiene un tamaño atómico muy pequeño con respecto a litio. Y si miramos quién es helio, quién es litio, nosotros podemos establecer una relación muy clara sobre por qué helio tiene un menor tamaño atómico que el litio. Ya sabemos que aquí hay un solo nivel de energía y aquí hay dos niveles de energía. Si nos vamos al gráfico, nosotros notamos que aquellos átomos que tienen mayor nivel de energía, por ejemplo, el litio es más pequeño que el sodio. El litio es más pequeño que el sodio. ¿Por qué? Simple. Si nosotros vemos el gráfico, nos damos cuenta que el sodio pues tiene 1, 2, 3 niveles de energía, y el litio solamente tiene 2. Entonces, a mayor número de niveles de energía, vamos observando cómo esos átomos pues van aumentando de tamaño. Lo mismo sucede acá. Si yo aumento el número atómico, esos átomos pertenecen a periodos pues lógicamente más grandes, y a medida entonces que aumenta el número atómico, pues también aumenta el tamaño atómico de un átomo, porque pertenece a un periodo más grande. Ahora, dentro del mismo, veamos el caso, dentro del mismo periodo, ¿quiénes tienen mayor tamaño atómico? Ojo, aquellos que tienen número atómico menor, pero eso es dentro de un mismo periodo. Ahora, si ya los átomos tienen tantos, digamos, un mayor valor, tantos protones en el núcleo, van a tener mayores niveles de energía, y si tienen más niveles de energía, entonces su número atómico, por obvias razones, debería aumentar de acuerdo con la lógica que estamos analizando aquí. Son gráficos que nos están mostrando información y que nos demuestran una habilidad para nosotros extraer información de un contexto. Por ejemplo, yo me atrevería a decir de potasio. Si este es potasio y aquí hay un punto, otro punto, ¿qué serán estos puntos que me está simbolizando aquí hasta Krypton? Potasio hasta Krypton. ¿Qué serán esos puntos? ¿Qué serán esos puntos?
¿qué representarán esos puntos si este fuera potasio y llegáramos a Krypton? Definitivamente esos puntos nos pudieran estar mostrando a nosotros elementos, y esos elementos pues tienen unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades que tienen esos elementos? Pues afinidad electrónica, el radio atómico, la electronegatividad. ¿De qué dependen esas propiedades y qué nos quieren decir cada uno de esos valores que tenemos en esos puntos? Por ejemplo, si yo analizo el radio atómico o el tamaño de potasio con respecto al tamaño de este puntico que está aquí, yo sé que este puntico aquí me está representando el tamaño de otro elemento, pero que definitivamente es menor. O sea que potasio dentro de ese grupo tendrá mayor tamaño atómico que su elemento de la derecha, y este a su vez que el elemento que le sigue, y de tal manera que cuando yo siga pues aumentando el número atómico dentro del mismo periodo, pues tendremos átomos que van a tener menor tamaño atómico. Por eso la tabla se ve así, tendencia a subir, pero dentro de un mismo periodo la tendencia es a bajar. Entonces básicamente es eso. Espero que nos sirva como base para nosotros poder empezar a trabajar nuestra guía, y cualquier duda nos vamos a estar reuniendo para poderlas organizar y trabajar. Que tengan un muy buen día y los espero en la sesión de clases que nos vamos a poder estar encontrando dentro de poco. Ya la vamos a programar.